Adelante, Mario. Bien, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mario Villalobos, soy estudiante de 11º semestre y yo les voy a hablar sobre la docencia de cuál es el manejo de la preeclampsia y la eclampsia. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, para iniciar, hablaremos un poco de conceptos y la terminología que debemos como manejar para poder entender este tema, pues. Entonces, hablaremos de hipertensión gestacional, que es una tensión arterial mayor o igual a 140-90 miligramos de mercurio de aparición después de la semana 20 de gestación, en la que no vemos un cuadro de proteinuria, desde el embarazo hasta las 12 semanas postparto. Entonces, si tenemos que nuestra paciente en la semana 19 no tiene, ya tiene esta presión, podemos hablar de que ella es hipertensa crónica, según los conceptos manejados en la guía del MINSA y el Caja de Seguro Social. Entonces, la proteinuria es la presencia de proteínas en la orina, la trombocitopenia es la disminución total del recuento plaquetario. La insuficiencia renal, entonces, es conocida también como enfermedad renal, donde se habla de la incapacidad de los riñones de filtrar la sangre adecuadamente y se divide en distintas categorías de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. La creatinina también vamos a ver que es un producto de la metabolización de la creatina, que al aumentarse puede ser un marcador de daño renal. Y vamos a hablar también de las transaminasas séricas, específicamente la ALT y AST como marcadores de daño hepático. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de la preeclampsia. Básicamente es un tipo de trastorno hipertensivo, al igual que la eclampsia, y se destaca, voy a hablarles de algo que es como la hipertensión delta, que no es algo como un síndrome per se, pero es importante que donde tenemos una paciente que en todos sus controles ha tenido, se encuentra como normotensa, pues, o sea, bajo 140-90, pero después de la semana 20 hasta la semana 38 tiene como un aumento agudo de la presión arterial sin llegar a los 140-90, podemos hablar de una hipertensión delta. Estas pacientes pueden presentar daños a órganos blancos y en algunos casos convulsiones, así que es importante como saber o llegar a reconocer que nuestra paciente está teniendo este cuadro. A estas pacientes se les recomienda observación o controles más seguidos. Bien, entonces la eclampsia básicamente es la hipertensión gestacional, que ya sabemos que es un aumento de la presión arterial que aparece en la semana 20 con proteinuria, generalmente, o es el cuadro más descrito por la literatura. Pero como no todas las personas son iguales, mucho menos las embarazadas, hay algunos casos en los que hay preeclampsia sin proteinuria, pero para esto hay otros marcadores, otros criterios diagnósticos que vamos a mencionar más adelante. Entonces también vamos a tener indicadores de gravedad, que es no grave versus grave. Siguiente. Bueno, aquí iba a aparecer una imagen donde se encuentra la paciente B, que es la línea roja. Es una paciente que aparece bajo el percentil, o sea que en la semana 32, si lo logran ver, hay un aumento súbito o agudo de su presión arterial, pero ella sigue permaneciendo bajo el percentil 95. Esto quiere decir que ella sigue normotensa. Al estar normotensa, tiene una hipertensión delta que les hablé del cuadro hace un momento, y esta paciente va a requerir observación. No es una preeclampsia porque no tiene un aumento como muy alto de la presión arterial, pero sí el aumento agudo en las últimas semanas del embarazo nos debe llamar la atención. Siguiente. Bien, entonces aquí están los criterios. ¿Cuáles son? Los principales es que tiene que tener hipertensión arterial, que aparece después de la semana 20, con presiones de 140-90. Cuando se cumpla una de los dos, ya sea sistólica o diastólica, estamos hablando de una preeclampsia. Entonces, la proteinuria, como ven, hay distintos puntos que se deben lograr. No necesariamente todos tienen que estar completos, pero con que uno de estos se cumpla, podemos hablar de un marcador o criterio diagnóstico de proteinuria. Por ejemplo, si tenemos mayor o igual de 300 miligramos de proteína en 24 horas, estamos hablando de proteinuria. Si la relación proteína-creatinina es mayor o igual a 0.3, estamos hablando de una proteinuria. Si en una prueba al azar de un urinálisis hacemos una tira reactiva y esto nos da una cruz,
y la repetimos en 4 horas o en 7 días y se repite esta misma cruz, confirmamos un cuadro de proteinuria. Pero si en la tira reactiva, en una prueba al azar, se realiza y sale 2 cruces, no se debe repetir y ya estamos confirmando que esta paciente tiene proteinuria. Siguiente. Pero entonces, ¿qué hacemos si tiene la hipertensión arterial, pero no tiene proteinuria? Bien, hay otros criterios diagnósticos como la trombocitopenia, que la literatura nos habla de menos de 100.000 plaquetas, pero hay otros más específicos que nos hablan que en menos de 150.000 ya deberíamos estar viendo que esta paciente puede tener un daño a un órgano blanco. También la insuficiencia renal con una creatinina mayor a 1.1 miligramos por decilitro o la duplicación de la línea base. ¿Qué viene a hacer esto? Por ejemplo, si nuestra paciente tiene un número de 0.5 y luego en siguiente control nos hizo 1, sigue estando en rango, pero ya duplicó la base que ella tenía. Entonces, los marcadores de daño hepático con AST y ALT doble en lo normal. No les puse rangos porque generalmente cuando aparecen los exámenes, dependiendo de cada equipo, hay rangos diferentes. Entonces, él solamente les va a marcar cuando tienen el doble de lo normal. Y generalmente están ambos iguales, porque si AST es más alto que ALT, entonces hay otros diagnósticos diferenciales, al igual que si tenemos ALT aumentado y AST disminuido. Bien, también hay síntomas cerebrales como la cefalea o los trastornos visuales. Generalmente en trastornos visuales vamos a ver que la paciente nos refiere que se marea o los escotomas centellantes. Esto quiere decir que ella se deslumbra o se le van como los colores, por decirlo así. Esto nos indica que esta paciente está próxima a una crisis hipertensiva, porque es un indicador clásico de un vasoespasmo, que es lo que debemos evitar en un caso de preeclampsia. Siguiente. Bien, entonces los indicadores de grave versus no grave es solamente si los criterios diagnósticos están presentes o no. O sea, que si tenemos una paciente con hipertensión arterial, proteinuria y trastornos y síntomas cerebrales, estamos hablando de que probablemente ella tenga una preeclampsia leve, que no se debe utilizar este término, y pueda pasar a una preeclampsia severa. Pero en caso que ella tenga todos los criterios diagnósticos, obviamente la observación debe ser más seguida y probablemente tengamos que hasta hospitalizar a esta paciente. Siguiente. Entonces, las hipertensas no se embarazan, porque hasta el momento yo les he dicho que la hipertensión arterial va a aparecer luego de la semana 20, pero en el caso de que tengamos una paciente con hipertensión arterial ya diagnosticada o antes de la semana 20, ¿qué hacemos? También, ¿qué pasa con las que son hipertensas y no lo saben hasta que el embarazo lo avisa? Es decir, que son personas con hipertensión esencial que no se han dado cuenta o no tienen síntomas a lo que lo del síntoma o los cuadros clínicos normales de una hipertensión arterial. Siguiente. Ajá. Las hipertensas con diagnóstico previo, o sea, ya son mujeres que están embarazadas y ya se les había diagnosticado hipertensión. Lo más probable es que lleguemos a diagnosticar una preeclampsia sobreagregada, en la cual vamos a tener que manejar la hipertensión de nuestra paciente y los controles van a tener que ser más seguidos. Siguiente. Entonces, y las que no saben que son hipertensas. Entonces, ya les había mencionado que hablamos de hipertensión gestacional cuando aparece después de la semana 20, siempre después de la semana 20. En caso de que tengamos una paciente que en algún control nos haga luego, antes de la semana 20, 14, 10, nos haga una hipertensión, probablemente ella es hipertensa crónica y no lo sabía. Entonces, hablamos de que es una preeclampsia probablemente sobreagregada, porque la debemos descartar. ¿Cómo se descarta esto? Hay que esperar las 12 semanas postparto para ver si ella se le baja la presión, y si se le baja la presión hablamos que ella tenía hipertensión gestacional, pero si no baja
ya sabemos que estamos ante una paciente que tenía hipertensión crónica y se le da el tratamiento. O también puede ser una paciente que es una preeclampsia pura, que la presenta luego de la semana 20. Siguiente. Bueno, ya les había mencionado que si las tensiones arteriales se normalizan luego de la semana 12, hablamos de que es una hipertensión gestacional y también la van a poder encontrar en distintos artículos científicos como hipertensión transitoria de las mujeres. Siguiente. Entonces, hablamos de predicción y prevención. Podemos hablar de predicción y prevención de la preeclampsia. Según la literatura, el Williams dice que en la actualidad no existe ninguna prueba de detección de preeclampsia. Es de predicción, que ninguna prueba de detección de preeclampsia es confiable, es válida y económica. Pero cuando yo estudié obste, nos dijeron como que había una prueba que se hacía con un Doppler, donde se veía aumentada la resistencia de las arterias uterinas. Y esto, en la mayoría de los casos, hacía que la paciente, luego de que se le diagnosticara que tenía resistencia en las arterias uterinas, ella hacía una preeclampsia, ella se le subía la presión. Así que puede que eso sea como un valor predictivo. Siguiente. Pero miren este cuadro, dice genes con posibles asociaciones con el síndrome de preeclampsia. Posibles, o sea que ninguna de estas alteraciones genéticas vaya a tener algo que ver con la preeclampsia. No son como diagnósticos definitivos, solamente que debemos sospechar si en algún momento tenemos alguna alteración de estos genes. Siguiente. Entonces, bueno, lo que le quería decir era sobre la prevención, que era que ninguna de ellas, aunque hay distintos artículos científicos, pero ninguno es como se ha podido repetir, o sea, sea reproducible, o que sus resultados sean estadísticamente significativos, porque algunos dicen que sí y otros dicen que no. Miren, que ni la dieta baja en sal, ni los suplementos de calcio o aceite de pescado, que actividad física, que no sé qué. Pero cuando yo di a usted, nada de esto servía. Supuestamente nada de esto servía. Lo único era que si veíamos en el Doppler el aumento de la resistencia de las arterias uterinas, a la paciente al momento del diagnóstico le teníamos que dar ácido acetilsalicílico, que es una aspirina de 100 o 200, desde el diagnóstico hasta la semana 35, para evitar como probables estados de hemoconcentración, o ya saben que las mujeres embarazadas tienen un estado de como procoagulatorio, entonces para evitar esto se les daba a las mujeres que tenían este factor de riesgo en el Doppler que se les veía, les daban aspirina. Siguiente. Entonces, ahora lo que viene siendo mi docencia, ¿cuál es el manejo? Los objetivos básicos del manejo para cualquier embarazo complicado por preeclampsia son la interrupción del embarazo con menor trauma posible para la madre y el feto, el nacimiento de un recién nacido sano, con posterioridad próspera, es decir, que el niño viva, pues, sin secuelas. Y por último, la restauración completa de la salud de la madre. Siguiente. Pero, ¿qué significa esto? Siguiente. Lo primero que vamos a hacer es interrumpir el embarazo. Lo ideal es que se diagnostique, no es lo ideal que se diagnostique, lo más común es que la preeclampsia sea diagnosticada en semanas finales o trimestres finales del embarazo. Generalmente hablamos de que se diagnostica o se piensa en preeclampsia cuando la paciente tiene casi 35, 36, 37 semanas. Es lo más común. Y cuando tenemos un embarazo en la 37 semana, obviamente interrumpir el embarazo, ya tenemos al niño casi completo, así, o sea, el niño está prácticamente listo para salir. Entonces, interrumpir el embarazo no presenta ninguna decisión como difícil. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos una paciente que nos ha hecho preeclampsia y está en la semana 34, 30, 20, 28, por allá? O sea, es como más difícil tomar la decisión de interrumpir ese embarazo. Siguiente.
Entonces, lo esencial que debemos hacer aquí es evitar las crisis hipertensivas. ¿Pero qué son las crisis hipertensivas? Las crisis hipertensivas son tensiones arteriales mayores a 160, 110 miligramos de mercurio en cualquier toma. Si es la primera, no importa, esa toma es válida, porque jamás les va a salir una tensión arterial tan alta porque ustedes no la saben tomar. Siguiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El sulfato de magnesio es utilizado en la eclampsia para el manejo de las convulsiones, pero en la preeclampsia tiene una dosis profiláctica, es decir, una dosis que evita las crisis hipertensivas. Entonces, ¿cómo se hace? Con un intravenoso de 4 gramos en bolo que no debe pasarse en menos de 10 minutos ni más de 20 minutos. Así que más o menos aproximadamente que se pase en 15 minutos. No se debe pasar menos de 10 minutos porque le va a dar a nuestra paciente efectos adversos. Pero si la pasamos en más de 20 minutos, probablemente no lleguemos a un rango terapéutico. Así que lo ideal sería pasar el bolo de sulfato de magnesio en 15 minutos, 15 a 16 minutos por ahí. Luego de que le ponemos este bolo, hay que dejarle una venoclisis que debemos requerir que más o menos nuestra paciente tenga una concentración por hora de 1 gramo de sulfato de magnesio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? El cálculo que a mí me dieron cuando yo di esto fue que vas a pasar 20 gramos de sulfato de magnesio en una bolsa de dextrosa en agua al 5% de 300 cc a una velocidad de 25 cc por hora. Esto nos da más o menos 1.5, 1.7 por allá, y técnicamente es una buena concentración, pero ojo, debemos estar pendientes que la paciente tenga buena depuración renal. Si tenemos una paciente con que no está orinando bien, o sea, que tiene menos de 0.05 cc por hora de orina, probablemente ella se pueda intoxicar, entonces no le podemos pasar eso. En el caso de que se intoxique, tenemos gluconato de calcio, que es el antídoto. Siguiente. Y se le coloca una ampolla. Cuando vemos que la paciente no está orinando, está medio confusa, no sé qué, son todos esos síntomas tóxicos, le pasamos una ampolla de gluconato de calcio. Bien, pero sí, Marjorie, pero interrupción del embarazo. Y si tenemos un niño que es bastante prematuro, ¿cómo hacemos? Bien, lo ideal, ya les dije, es que se interrumpa. Siempre se debe interrumpir, pero si el niño es muy pequeño, por ejemplo, cuando Lilibet nos dijo sobre el desarrollo pulmonar fetal, se habló de que el líquido sulfactante se hacía después de la semana 34. Pero si yo diagnostiqué la preeclampsia antes de la semana 34, ¿qué yo hago? Nosotros incentivamos la producción prematura de el líquido surfactante con corticoides. ¿Cuáles son esos corticoides? Betametasona o dexametasona, que son corticoides que generalmente están en el hospital. Entonces, le vamos a dar betametasona intramuscular 2 dosis, cada una de 12 miligramos cada 24 horas, o sea, 2 inyecciones, que esta es la ideal, pero si no hay betametasona en el hospital, bueno, se le da dexametasona. ¿Cómo es? Entonces estas son 4, y se les dan 6 miligramos cada 12 horas. Y al final de estas dosis, entonces interrumpimos el embarazo. Recuerden, 34 semanas o menos, este es el manejo. Debemos incentivar la producción del líquido surfactante en los niños pretérminos, porque si no, obviamente se van a morir. Entonces, la idea del manejo es interrumpir el embarazo, segundo, que el niño nazca sano y no tenga complicaciones, y recuperar la salud de la madre. Técnicamente, así es como se maneja una preeclampsia. Siguiente.
Bien, entonces la eclampsia, ¿qué es la eclampsia? La eclampsia es solamente la hipertensión gestacional con proteinuria con una convulsión. Una solamente, una convulsión. Pero la convulsión solamente es válida cuando esta paciente no tiene condiciones neurológicas predisponentes, como por ejemplo una epilepsia. Si esta paciente no tiene historial de trastornos mentales o de enfermedad mental, podemos considerar que ella está eclámptica. Siguiente. ¿Cuál sería entonces el manejo de la eclampsia? Lo mismo, se interrumpe el embarazo. Como ella hizo una convulsión, estamos hablando de que ella probablemente ya hizo está en medio de una crisis hipertensiva. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Siguiente. Es sulfato de magnesio, pero si se dan cuenta hay una diferencia. Cuando es profiláctico son 4 gramos. Ahora que ella nos hizo la convulsión son 6 gramos, que se debe pasar en lo mismo. Más de 10 minutos y menos de 20 minutos. Se pasa un bolo de 6 gramos. Le vamos a dejar una venoclisis. La venoclisis igual, 20 gramos en 300 cc de dextrosa en agua al 5%. Pero esta vez lo vamos a pasar a 50 cc por hora. Esto con la finalidad de mantener una concentración del sulfato de magnesio en 2 gramos por hora. Esta venoclisis tiene más o menos 3.2 de concentración, así que está bien. Siempre debemos estar verificando que la paciente esté orinando, porque si no la podemos intoxicar. Y ya les dije, el antídoto, gluconato de calcio. Siguiente. Bien, las crisis hipertensivas. Siguiente. Ya les había mencionado, las crisis hipertensivas son tensiones arteriales mayor de 160 a 110. Esto sí no se los había dicho, una tensión arterial mayor 140 a 90 con signos de vasoespasmo. Los signos de vasoespasmo los hablamos de los síntomas cerebrales. Recuerdan, era cefalea y el escotoma centellante. Esos son signos claves de vasoespasmo que nos está dando la paciente embarazada. Pero en este caso, podemos dar un tratamiento adicional, que es la betalol intravenoso. Siempre se va a preferir que sea intravenoso y es un protocolo sencillo. Son 20 miligramos en 2 minutos. Luego monitorizamos en 15 a 20 minutos. Si ella no baja esa tensión arterial tan alta, le vamos a dar 40 miligramos. Monitorizamos nuevamente. Si ella no baja, le vamos a dar en 15 a 20 minutos nuevamente, ahora 80 miligramos. Esto se puede hacer hasta 2 veces. Chicos, siempre deben monitorizar a la paciente 15 a 20 minutos. Yo sé que a veces consideramos que es mucho tiempo, pero 20 minutos, que es el tiempo mayor de espera, es lo ideal, porque aquí entonces puede haber cambios de la tensión arterial y la paciente no necesita otra infusión. Entonces es importante monitorizar cada 20 minutos, sería lo ideal. Aunque les dejo como dice la literatura, de 15 a 20 minutos. Entonces sabemos que le vamos a subir 20 minutos en 2 minutos, luego pasan 20 minutos, no pasó nada, le ponemos 40. 20 minutos más, no pasó nada, 80. No pasó nada, 80. Y eso se puede hacer hasta 2 veces. Y se debe contabilizar correctamente hasta 300 miligramos. No podemos pasarnos de 300 miligramos porque le podemos hacer un bloqueo a nuestra paciente y ella va a morir de un paro, obviamente. Entonces también está el protocolo de la hidralazina intravenosa, que es mucho más fácil, pero les estoy dando estas 2 opciones que están presentes. Entonces, la hidralazina son 5 a 10 miligramos cada 15 a 20 minutos hasta 5 veces. Se monitoriza igual. Colocamos 5 a 10 miligramos, más o menos. En 20 minutos monitorizamos. No bajó, le pasamos de nuevo 5 a 10. No bajó, esperamos 20 minutos y así hasta 5 veces. Hay otro manejo, pero es como ya manejo especialista y probablemente esto nunca lo vayan a hacer a menos que sean especialistas de obstet. Pero se habla como de un manejo con fenitoína, que es un anticonvulsivante puro. Solamente como para que lo sepan. Ya, siguiente.
Bien, entonces esta es mi infografía, la guía de manejo de las complicaciones del embarazo y el Williams. También eso está como en mis apuntes de obstetricia, así que puede que hayan cosas que no encuentren. No sé si alguien, ya, siguiente. No sé si alguien tenga una pregunta y gracias por su atención. En la revista, en la revista del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, cuyos, cuyos creadores han sido la doctora Irina, doctora Albano y el doctor Pablo. Bueno, les comparto un poquito sobre esto. Vamos a hacer una leve introducción, concepto antes de entrar a nada. Es que saber que necesitamos saber lo que es fisiológico, ¿ok? Recordar un poquito lo que es fisiológico, para entonces esto, saber qué es lo que no está mal, que es la base de toda medicina, ¿no? Voy a utilizar algunas palabras, esto, no sé qué semestre estén, voy a usar la palabra oligomenorrea, que quiere decir más o menos esto, un ciclo irregular. Hablamos de ciclos prolongados de 45 días, más o menos, para que tengan un norte, cuando diga esto, para que tengan una idea cuando me refiero a esta palabrita. También voy a hablar de amenorrea, ya sabemos que amenorrea, no tener flujo, igual también voy a hablar de anovulación, que es que no hay ovulación como tal. Bueno, vamos a hablar del SOP, síndrome ovario poliquístico. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es que caramba, es el síndrome ovario poliquístico. Esto, en el artículo de revisión bibliográfica nos habla un poco de esto, ¿verdad? Entonces aquí tengo el pequeño resumen. Y lo que pienso yo que es importante saber o destacar es que SOP no es igual a quistes en los ovarios. No porque la enfermedad se llama así, necesariamente tiene que tener quistes en los ovarios. Ok, vamos a hablar un poquito sobre esto, pues. Entonces, el síndrome ovario poliquístico representa una de las endocrinopatías. Es importante saber esto. Endocrinopatías, o sea, una enfermedad endocrina como tal. A pesar de que estamos en lo que viene siendo ginecobstetricia, que entra pues el aparato todo afectado, más que nada viene siendo el aparato y tal, esto entra también dentro de lo que viene siendo una endocrinopatía, donde va a afectar normalmente a la mujer y que va a causar principalmente hiperandrogenismo, o sea, andrógenos super altos. Esto se trata de un trastorno complejo, multifactorial y importante saber que tiene influencias ambientales. Esto lo vamos a ver. A ver, ahora sí, entramos de lleno a lo que me gusta, patología. Me encanta esto. Vamos a ver los componentes genéticos. Cuando nosotros pensamos en una paciente, en una persona en general con síndrome de ovario poliquístico, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Desconociendo todos los conocimientos que ya tenemos muchos, los que estamos en el semestre de arriba, y llevándolo a la vida normal de una persona. Esa persona es estéril, esa persona está gordita, no puede tener hijos, esto es lo primero que pensamos. Y por supuesto, tiene quistes en los ovarios, que muchos no sabemos dónde están los ovarios cuando somos personas normales, pero tiene quistes ahí. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Porque estas personas, hablamos de hiperandrogenismo. ¿Por qué tienen esos andrógenos altos? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver componentes genéticos. Y cuando hablo de componentes genéticos, vamos a hablar de la célula, que es el organismo principal de toda vida. Pero vamos a hablar específicamente de que hay unas mutaciones, hay unas alteraciones en algunos genes que van a expresar receptores. Dentro de esto podemos encontrar algunos receptores para hormona luteinizante y para hormona folicoestimulante. También vamos a encontrar alteraciones en lo que viene siendo la globulina transportadora de esteroides sexuales. Ok, hablamos de FSH y LH. FSH, hormona folículo estimulante, LH, hormona luteinizante. Que si sabemos esto de biología, vamos a irnos a IVA, esto que viene siendo ginecología, son hormonas que desempeñan una función muy importante en el ciclo menstrual, por así llamarlo, el ciclo de ovulación. Vamos a ver. También les dije que tenía alteraciones ambientales. Tiene muchas alteraciones ambientales, vamos.
Vamos a hablar con ciencia. Hay una señorita, una científica llamada Teresa Sir-Peterman, que se dio cuenta de algo, haciendo un estudio. Encontró que una hormona llamada antimullerana, esto encuentra alta, encuentra alta en las mujeres que tienen SOP. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿qué hace esta hormona? Vamos allá rápidamente. Vamos a hacer generalidades de esta hormona para que sepan qué es lo que pasa. Ok, esta hormona normalmente se presenta en la semana 25 de gestación. ¿Para qué? Diferenciar, para diferenciar el órgano femenino del masculino. Ahora que sabemos esto podemos saber qué pasa si esto está alto, hombre. Podemos tener una noción. ¿Qué pasa? Esto debería ir disminuyendo dependiendo de si es hombre o mujer, ¿verdad? Esto depende, ¿no? Si va a ser mujer, la hormona antimulleriana va a ser presente, pues es la que diferencia, hombre. Diferencia esto, el aparato femenino del masculino. Pero ¿qué pasa? Cuando están muy altas esta hormona, va a haber una alteración. ¿En qué? En las niñas vamos a tener una alteración folicular. Ajá. A ver, ¿y qué hormonas se encargan de sintetizar las células granulosas y las células foliculares? FSH y LH. Por ahí va el asunto entonces, ¿verdad? Y en los hombres, las células de Sertoli afectadas. Esto adicional, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar alteraciones metabólicas. ¿Qué alteraciones metabólicas? Hay algo muy bonito de la medicina y es que todo tiene un porqué. Entonces, las alteraciones metabólicas vamos a encontrar una enzima que se llama adiponectina. Esta adiponectina, ¿qué regula? La adiponectina regula básicamente la resistencia a la insulina, de cierta manera, y también la secreción de esteroides sexuales. Entonces estamos hablando de estas hormonas, hombre, ¿verdad? Además, ya les hablé que la hiponectina de cierta manera regula su insulina y de cierta manera también regula hormonas sexuales. Entonces, vemos también que estos pacientes presentan sobrepeso desde la infancia, que a medida que ese paciente va siendo obeso, a medida que va creciendo en su vida adulta, puede ir presentando insulinoresistencia. Es interesante saber esto. Entonces, sabemos que el ambiente sí puede afectar, más que nada el ambiente intrauterino. Entonces, vamos a hablar de las alteraciones. Les mencioné que habían alteraciones, lo que vienen siendo los esteroides sexuales. Y casualmente el siguiente punto. Alteraciones en el esteroidogénesis ovárica y adrenal. ¿Qué vamos a ver acá? La desregulación de una enzima. En hombre, enzima, siempre que pensemos en enfermedades metabólicas, tenemos que irnos a las enzimas. Las enzimas son las culpables de todo, normalmente. Vamos a encontrar esta enzima P450-17, CYP17, vamos a encontrarla alta. Que básicamente, ¿qué hace esto? Esto lo que hace es que aumente la producción de estos esteroides sexuales. Pero, hombre, anda. Entonces, vamos. Ya vimos que tenemos diferentes mecanismos por los cuales se dan diferentes etiologías, por así llamarlo, ¿verdad? Que pueden afectar o pueden causar el síndrome ovario poliquístico. Vimos que hay genético, ambiental interino y también alteraciones metabólicas como tal. Incluso vamos a tener una disfunción neuroendocrina, que es bien importante también, que viene siendo la alteración hipotalámica. ¿Qué va a hacer esto? Va a generar aceleración de pulsos en factor liberador de gonotropinas. Eso me va a causar a mí aumento de la LH. Y si ustedes recuerdan del ciclo menstrual, las hormonas nunca tienen el mismo nivel. La FSH y la LH van aumentando y disminuyendo. Son como antagonistas, por así decirlo. Una sube, otra baja, una sube, otra baja. ¿Verdad? Entonces, cuando la FSH está alta, aumenta, se libera la ovulación, entonces, bueno, eso es biológico. LH, alto. Importante saber esto. Entonces, si ya sabemos que todo esto, el LH alto me va a causar a mí producción de andrógenos.
tengo una enzima mala que me está produciendo entonces más andrógenos. Tengo otra enzima por acá arriba, la hiponectina, que me hace que aumente la producción de andrógenos. Ya sabemos que el paciente tiene hiperandrogenismo, hiperandrogenismo, ¿verdad? Ahora, ya que sabemos que hay diferentes mecanismos por los cuales se están aumentando los andrógenos de la paciente, ¿cómo yo diagnostico esto? Porque la paciente no me va a llegar diciendo, tengo los andrógenos altos, ¿verdad? Sino que yo a través de mi mecanismo que he aprendido en la Facultad de Medicina, voy a diagnosticar a la paciente como tal, sabiendo que tiene esta patología, punto, el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, recordando, primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis, una buena historia clínica, que me oriente a que esa paciente, a saber que esa paciente tiene síndrome de ovario poliquístico. Entonces, la paciente tiene 7 años, yo no voy a pensar en ovario poliquístico, ¿o sí? Sospechoso, ¿verdad? Si la paciente tuvo su menarquía, dígase menarquía, la primera vez que tuvo flujo menstrual, a los 12, y después de eso, a los 13, 14, ya me dice, mira que mi ciclo es irregular, no me baja cada 28 días, me baja 2 meses, después de esos 2 meses tengo un flujo abundante, de la nada para no desaparece y no sé de ella por 4 meses, algo pasa ahí, ¿verdad? Adicional a eso, yo me voy a dar cuenta que esa chica viene con otras cosas más que vamos a ir viendo. Entonces, hice mi historia clínica, ella me decía, no, que me duele mucho cuando a la regla, soy irregular, etcétera, etcétera. Y yo como buen médico, conociendo y estudiando bien obstetricia, biología y todo esto, yo me aprendí que este síndrome fue descrito por primera vez en 1935 y que tenía un hallazgo. Mujeres con amenorrea, hirsutismo, obesidad, ovarios de gran tamaño con múltiples quistes, ¿verdad? Entonces, yo me aprendí dentro de obstetricia esto. Hay tres compendios, por así decirlo. Hay 3 compendios se puede llamar, que se hicieron a lo largo de la historia de la medicina para determinar qué abarca o cuáles son los criterios diagnósticos para decir que una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico. El primero fue hecho en 1990 por el Instituto Americano de Enfermedades, creo que se llama así, donde me dice que una mujer con ovario poliquístico, para que yo la diagnostique, tiene que tener una ovulación crónica y hiperandrogenismo clínico o químico. Oye, pero esto de hiperandrogenismo clínico, ¿qué es? ¿Qué es? Vamos para allá, vamos a ir viéndolo, paso a paso. Vamos al segundo compendio, que es el del 2003, el de Rotterdam. Allá eso, el 2003, se reunieron diferentes especialistas, lo máximo de lo máximo, donde fueron gente de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Australia, y dijeron, oye, vamos a ver entonces qué caramba hacemos, cómo nosotros acostamos a una mujer para que sepamos que tiene síndrome ovario poliquístico. Entonces ellos se reunieron porque eran lo más top y dijeron, bueno, tiene que tener anovulación, tiene que tener hiperandrogenismo y tiene que tener poliquistosis ecográfica. Esto de poliquistosis ecográfica, ¿qué es? Vamos para allá, vamos paso a paso. Y por último, el último que fue en el 2006, que lo hizo la Asociación de Personas con Hiperandrogenismo, en el 2006. Poco se llama así, que decía, oye, para que persona sea diagnosticada, tiene que tener esto: hiperandrogenismo clínico o bioquímico y disfunción ovárica, que va a tener oligonovulación o poliquistosis ecográfica, poliquistosis ecográfica. Ok, entonces, ¿quién le hago caso? Más utilizado, Rotterdam 2003. ¿Por qué? Porque abarca todo, o la mayoría de los síntomas, signos que vamos a ver. Signos más. Entonces, vamos a ver, yo les mencionaba, siguiendo el compendio del 2003 de Rotterdam, que la chica iba a tener hiperandrogenismo. ¿Pero qué es esto de hiperandrogenismo? Bueno, van a ser andrógenos elevados, normalmente masculinos en la mujer.
Entonces yo soy un buen médico, hice mi examen físico, yo veo que esa chica tiene mucho vello, mucho vello. A ella le hacían bullying en el colegio porque era muy velluda la chica. Entonces veamos, veo que tiene el bozo bastante marcado. Veo que en el mentón tiene bastante vello. Incluso en el pecho tiene un poco. Ahora, esta escala que está aquí se llama Ferrion-Gellman. Esta escala me permite a mí saber o clasificar el hirsutismo, condición médica en la cual abunda el vello, el hirsutismo de leve, moderado y grave. ¿Cómo lo hace? Lo hace con una escala de 1 a 4 por zona que vamos a verificar. 1 a 4 por zona que vamos a verificar. ¿Ok? Es importante saber esto. Vamos a verificar el bozo, vamos a verificar el mentón, el pecho, el abdomen, la parte genital, los brazos, piernas, la espalda, los glúteos. Vamos a verificar todas esas áreas y vamos a ver cuánto hay de vello. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a clasificarle 1 a 4. Entonces, si la paciente tiene de 1 a 8, vamos a decir que es leve. Si de 8, bueno, de 15 para arriba vamos a decir que es leve moderada. ¿Sí? Y si ya tiene más de 4, la chica tiene una condición de hirsutismo grave. Entonces, le decía, ¿qué pasa con esto de hiperandrogenismo? Normalmente hay zonas específicas en nuestro cuerpo que son dependientes de andrógenos. Casualidad, las áreas donde vamos a presentar vello. Por lo tanto, podría ser un indicador de que algo anda mal. Es un indicador de que algo anda mal con los andrógenos. Obviamente, yo soy un buen doctor, no hago chamanería, tengo signos clínicos, pero yo soy tan bueno que yo le mando exámenes paraclínicos. Voy a enviar exámenes paraclínicos completos. Vamos a enviarle hemograma, química especial, vamos a enviarle LH, FSH, vamos a enviarle BDL, LDH, todo eso se lo vamos a enviar. Vamos a enviarle también hormonas, ya lo dije, LH, FSH, vamos a enviarle testosterona libre también. Entonces, esto puede que salga, no le voy a hablar de números porque eso varía. Ojo, igual no hay como un compendio variando edad, peso de la chica. Hace esa aclaración. Entonces, y esa chica tenía esto. Y los exámenes me salieron anormales. Entonces, la diagnostico inmediatamente con esto. Solo envié exámenes paraclínicos y vi que tenía hirsutismo. ¿Ok? Entonces, en la historia me dijo que su menstruación variaba. Tengo un criterio ya. Tengo hirsutismo, que podría ser un signo de hiperandrogenismo. Tengo 2 criterios. Me falta el tercero. El tercero es que tenga ovarios poliquísticos, como tal, tenga quistes en los ovarios, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? Yo no puedo llegar y decir, esa chica tiene ovarios poliquísticos de una vez, sino que tengo que descartar otras patologías, porque no siempre va a ser ovario poliquístico. Otras enfermedades que son un poquito más comunes. Pongamos, o, si yo veo cascos en el piso, una frase muy común, yo pienso en caballos, no en cebras. Entonces tengo que irme de lo más común. Es un poquito menos común. Si bien hoy en día tenemos muchas amigas, muchas amistades, familiares, conocidos que tienen este síndrome, no es muy común. Y dependiendo del compendio que se utilice, puede llegar la prevalencia de 5% hasta un 21%. Importante saber esto. Entonces, vamos a ver. Les dije, la chica tenía hirsutismo. Veamos la imagen de la izquierda. Con hirsutismo. ¿Okay? La niña me dijo, o la chica, en edad de reproducción, me dice que tiene una ovulación. Clínica, igual envié mis exámenes. Por último, le envié un eco. Y definitivamente yo veo que ella tiene ahí una parte anecoica. Llega el resultado y me dice que posible diagnóstico, ovario poliquístico. Entonces vamos a ver los diferentes fenotipos. Los diferentes fenotipos de este síndrome. Tenemos 2 clásicos. Es importante saber esto, que son los más comunes, son los que más se presentan. Es importante saber esto. Tenemos el clásico A, que se presenta con hiperandrogenismo, oligoanovulación y criterio de coito. O sea que
que tenga hirsutismo, incluso pudiese tener, es un criterio, es algo que no aparece mucho, alopecia. Alopecia, es muy raro que se presente, pero se puede presentar alopecia. La chica puede tener alopecia androgénica. Esto, oligonebulación y criterio ecológico. Tengo los tres, completé el cuadrito, descarté otras patologías. Esto es síndrome de ovario poliquístico. Obviamente hay que referirle al especialista, médicos generales. Aunque esto lo haría un especialista como tal, más que nada. Esto clásico, el clásico B, donde voy a tener hiperandrogenismo, oligoanovulación, pero no tengo quistes en los ovarios. Anteriormente esto, descarté todas las enfermedades, descargué otras patologías, obviamente. Tenemos el C, que es el ovulatorio, en el cual vamos a tener presente hiperandrogenismo y el criterio ecoico, más no vamos a tener oligoanovulación. Así que ya rompimos un mito. No todas las mujeres que tienen ovario poliquístico son estériles. ¿Okay? Eso es importante saberlo. Y tenemos el normoandrogénico, en el cual la chica no va a tener hiperandrogenismo, pero sí va a tener oligoanovulación y criterio ecográfico, que sí va a tener. En la ecografía vamos a poder ver estos quistes. Entonces, vamos a ver por qué esta enfermedad es tan importante, por qué esta patología es tan importante. Obesidad con comorbilidades, obesidad, dislipemia, intolerancia a la glucosa, que eso me llevará a una diabetes como tal, hipertensión arterial y trastornos de estado de ánimo, podemos entender, incluso también apnea del sueño. Entonces, esto que está aquí, este cuadro, más que nada hace recomendaciones a nosotros como profesionales cada vez que tenemos la visita de una paciente con síndrome de Ovario. ¿Okay? Y por último, el tratamiento, para hacerlo bastante general, me gustó bastante esto. Fue la parte que más me llamó la atención. Y lo importante de esto es que comienza con cambios de estilo de vida. Importante saber que todas estas pacientes pueden tener obesidad, como mencioné, es una comorbilidad, pueden tener diabetes, entonces pueden tener hipertensión. Lo principal de esto, para curar cualquier enfermedad, es un cambio de estilo de vida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a clasificar el tratamiento con deseo de fertilidad o sin deseo de fertilidad, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué pasa si la paciente llega y me dice, ok, me han dicho que yo no puedo tener hijos, igual yo no quiero tener hijos, pero en verdad a mí me duele bastante, unos cólicos horribles, usted no tiene idea. Te dice, bueno, hicieron todos los análisis, salió que es síndrome ovario poliquístico, bueno, ¿cuál va a ser mi tratamiento? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué pasa? Ella tiene hirsutismo, ella tiene acné, son síntomas de hiperandrogenismo. Entonces, ¿cómo tratamos el hirsutismo? Sí, podríamos decirle que vaya a lugares de belleza, que se rature, se depile, depilación láser, etcétera, etcétera. Son profilácticos, que nada. La solución estaría dada por un tratamiento correcto, antiandrogénico. Podríamos utilizar anticonceptivos orales, que muchas veces funcionan. Okay, esto ya es más que una especialista. Estoy hablando de generalidades. Esto, eronolactona también se utiliza bastante para este tipo de casos combinado con esto, con anticonceptivos orales combinados. A ver, tratamiento de la disfunción menstrual y prevención de hiperplasia endometrial. También utilizamos estos anticonceptivos orales, aunque hay otras opciones también a destacar. Bueno, la anticoncepción, ya lo antes mencionado, anticonceptivos como tal. Y tratamiento de normalidades metabólicas asociadas. Esto, metformina, esto, metabloqueadores, anlodipina, esto, EICAS, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de esa hipertensión, dependiendo de esa diabetes que tenga la paciente. Y dependiendo de la obesidad. Podría ser, si ella no baja de peso, con estilo de vida debería bajar de peso, porque si no llegase a bajar de peso, ella para mejorar, algunas podría considerarse bariátrica, me refiero a este artículo. Esto, y vamos a ver, ¿qué pasa con el deseo de fertilidad? Dice, tratamiento de las normalidades metabólicas asociadas. Los pacientes con síndrome ovario poliquístico, si tienen otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, se tratan normal. Se trataría esa enfermedad. Y ahora, pero ella quiere tener hijos. Entonces, ¿qué usamos? Hacemos una inducción de la ovulación. ¿Qué medicamentos utilizamos? Nos vamos al recuadro a la derecha. Tenemos
El clomifeno. El clomifeno es un antiestrógeno que está aprobado por la FDA, citrate clomifeno. Esto se utiliza para poder que la mujer tenga el hijo como tal, tenga el hijo junto con los inhibidores de la aromatasa. Esto va a hacer que bajen las testosteronas como tal y aumenten. Son estimuladores de los estrógenos como de los andrógenos. ¿Vale? Entonces permiten que la FSH se desarrolle mejor y así estimule el folículo para que pueda ser fecundado. Igual la metformina, por otro mecanismo al mismo tiempo, al disminuir este déficit que me había presentado las otras dos enzimas, me permite regular de cierta manera los andrógenos. Pues la globulina, las globulinas que transportan estos estrógenos sexuales se han disminuido por ese aumento del andrógeno, por ese aumento del andrógeno en el área. Entonces la metformina me permite transportarlo. Esto hace que disminuya el andrógeno como tal. Tenemos las gonadotrofinas que básicamente estimulan el ovario. Bueno, conclusiones. El síndrome de ovario poliquístico tiene una importancia por ser una de las patologías más frecuentes en las mujeres de edad reproductiva. Y es importante porque también tiene comorbilidades que aparecen a lo largo de la vida de estos pacientes, dependientemente si tiene síntomas o síntomas clásicos de presentación, o si viene por otro motivo de consulta. Lo importante es, por último, el síndrome de ovario poliquístico es una patología de la que aún nos quedan muchas interrogantes por resolver. Fisiopatología, criterios de diagnóstico, morbilidad y tratamiento. Y es fundamental el trabajo entre diferentes especialidades médicas para un mejor control y seguimiento de estos pacientes. Cierra el artículo científico. Bueno, chicos, si tienen alguna duda o pregunta, ¿no? Pero si la tienen, bueno, este es el momento. Bueno, buenas noches chicos, mi nombre es Valeria Jiménez, soy estudiante de séptimo semestre y para la última docencia del día de hoy estaremos hablando de lo que es la hemorragia postparto, ¿ok? Dentro de lo que vamos a tocar esta noche, vamos a tocar el tema de definición, clasificación, etiología y factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico y el manejo de esta complicación que es, ¿no? Bien. ¿Sabían ustedes que las hemorragias postparto constituyen una importante causa de mortalidad materna? Según la Organización Mundial de la Salud, en el año del 2005, mencionaba que las hemorragias graves ocuparon el primer lugar dentro de las causas de mortalidad materna a nivel mundial, dando cuenta de un 25% de las mortalidades maternas totales, independiente sea del desarrollo del país o el ingreso per cápita como tal. Si bien el 99% de estas muertes ocurrieron en países en vías de desarrollo, y es importante destacar entonces la importancia de esta complicación, ya sea tanto por su magnitud como por la existencia actualmente de herramientas disponibles para evitar o disminuir al mínimo la ocurrencia del mismo. ¿Okay? Bueno, aunque sus definiciones son múltiples, la más empleada actualmente es que la hemorragia postparto es la pérdida de cualquier cantidad de sangre que cause signos de hipovolemia y o inestabilidad hemodinámica en nuestra paciente. Sin embargo, aún existen guías y protocolos internacionales que proponen otras definiciones, tales como que la hemorragia postparto es la pérdida de una cantidad mayor a 500 mililitros de sangre por parto vaginal y más de 1000 mililitros por cesárea, con una disminución de un 10% en el hematocrito basal de nuestra paciente, ¿ok? La hemorragia postparto grave como tal se va a definir como la pérdida de sangre de 1000 mililitros o más dentro de un marco temporal de 24 horas después del parto. Hemorragia postparto finalmente también puede ser cualquier pérdida hemática que cause un compromiso hemodinámico en el postparto. En la imagen que tenemos a la izquierda, vemos que es una imagen analógica que trata de explicarnos la cuantificación de lo que es el sangrado. Por ejemplo, tenemos que
una toalla sanitaria solamente manchada hace referencia a unos 30 mililitros de sangre perdidas. Una toalla sanitaria empapada, como lo vemos, hace referencia a unos 100 mililitros de sangre perdida. Una gasa de 10 por 10 centímetros empapada hace referencia a unos 60 mililitros. Pañal para incontinencia, unos 250 mililitros. Una compresa de gasa de 45 por 45, 350 mililitros. Y la analogía de un riñón lleno hace referencia a unos 500 mililitros. Y ya lo más catastrófico, por decirlo así, vendría siendo un derrame de sangre en el piso de alrededor de 100 centímetros de diámetro, hace referencia a 1000 mililitros de sangre perdidas. Y hemorragia por parto solo en la cama o con derrame en el suelo hace referencia a unos 1500 mililitros a 2000 mililitros, ¿ok? Bien, este puede clasificarse en primaria o secundaria, como podemos ver, según el tiempo en el que ocurra el evento. La primaria hace referencia a cuando la hemorragia postparto ocurre durante las primeras 24 horas posteriores al nacimiento del neonato. La secundaria, entonces, hace referencia a la hemorragia postparto que ocurre después de las 24 horas y hasta 12 semanas después del parto. Las causas de estas, más que nada, incluyen lo que es una retención de restos placentarios y o una infección. Por ello, la que más se ve es la hemorragia postparto de clasificación primaria. ¿Okay? Es importante saber entonces que la estimación visual del volumen de sangre perdida va a ser prácticamente imprecisa y subestimada por el operador o por nosotros como médicos en caso tal tengamos esta complicación. Esto va a conllevar entonces a un retraso en lo que es la implementación de procedimientos terapéuticos y por ello actualmente existen métodos para cuantificar el volumen de la hemorragia, como por ejemplo una bolsa de recolección de sangre que pues fue específicamente diseñada para facilitar la medición objetiva de la pérdida de sangre después del parto, ¿ok? Bien, en etiología y factores de riesgo veremos que las causas de la hemorragia postparto puede clasificarse en 4 grandes grupos o es más que nada una mnemotecnia de las 4 T's que hace referencia a tono, trauma, tejidos y trombina. Vemos entonces que el tono se ve en el 70% de estos casos, más que nada una atonía uterina, que es la incapacidad del útero que tiene pues para contraerse. Tenemos que puede ser por trauma en un 20%, ya sea por trauma del canal de parto o una inversión o rotura uterina. La hemorragia postparto, ya por tejidos, se da en un 10%, al igual que el de trombina en un 10%, el tejido que puede hacer referencia a una retención de tejidos placentarios, perdón, y la trombina está casi que asociada a trastornos pues, de la coagulación. Vemos entonces el cuadro de la derecha, en donde muy sutilmente mencionaré que sobre la atonía uterina podemos ver que una de las causas es la sobredistensión uterina, ya sea como factor de riesgo la gestación múltiple, perdón, o el hidramnios, que es una afección que ocurre cuando se acumula mucho líquido amniótico durante el embarazo. También otra de las causas puede ser la corioamnionitis, que es una infección de la placenta y del líquido amniótico. Como factor de riesgo vemos que puede ser la fiebre o alguna rotura prematura de membranas pretérmino de manera prolongada. ¿Okay? Bien, tenemos entonces dentro de la retención de tejidos, una de las causas, la placenta. Como factor de riesgo tenemos que pues alguna cirugía uterina previa, en lo que vendría siendo la lesión del canal de parto o más que nada el trauma puede estar asociada a una inversión uterina y como factor de riesgo el alumbramiento manual. Ya dentro de las alteraciones de coagulación asociadas a la trombina, pues pueden ser pues, adquiridas como un factor de riesgo la preeclampsia o congénitas, que como factor de riesgo tenemos pues la hemofilia tipo A, que dentro de su fisiopatología. Tras lo que es el alumbramiento, el sangrado uterino se controla mediante 2 mecanismos homostáticos principales. El primero es la contracción miometral con compresión de los vasos espirales, culminando en una hemostasia mecánica. Y el segundo es mediante factores hemostáticos liberados en la decidua, entiéndase por decidua la capa funcional del endometrio que se separa del resto del útero tras el parto. ¿Okay?
Entonces, decía, los factores hemostáticos liberados en esta estructura anatómica, tales como el factor tisular, el inhibidor del activador de plasminógeno 1 y factores de coagulación sistémica. Entonces, quizás nos preguntamos por qué se da. El proceso fisiopatológico más comúnmente asociado a lo que es la hemorragia posparto, como les mencioné, lo más común de ver es la clasificación primaria. Vemos que se da por la perturbación de alguno de estos dos mecanismos. No obstante, puede ser que el resto de los casos se asocien a una pérdida de vasculatura intacta como algún trauma intraparto. ¿Okay? Para su diagnóstico. Para su diagnóstico veremos que los valores de la hemoglobina y el hematocrito van a ser indicadores, sí, pero van a ser muy pobres para verificar o para evaluar lo que es la pérdida hemática aguda, y estos pueden no mostrar alteraciones inicialmente, o sea que no nos podemos fiar de estos valores. Debemos ir entonces a lo que son, a evaluar los niveles disminuidos del fibrinógeno, cuando lo vemos menor a 200 miligramos por decilitros, entonces lo consideramos como un valor predictivo de alguna hemorragia posparto severa. Bien, ahora viene la parte como más interesante del tema, que fue donde más me enganché, que es el manejo y la toma de decisiones. Para el manejo de un caso de hemorragia posparto, vamos a llevar a cabo diversas maniobras que nos van a permitir ayudar a detener lo que es el sangrado. En primera instancia, tenemos la compresión del útero y de la aorta. Estas representan, como quien dice, dos maniobras que pueden ser realizadas en conjunto. Ahora, para la comprensión del útero, se coloca generalmente, colocamos una mano en la vagina con nuestro puño cerrado, empujando contra lo que es el cuerpo del útero, mientras que con nuestra otra mano vamos a comprimir el fondo uterino desde lo que es la pared abdominal, como lo vemos en la imagen, ¿ok? Bien, para mantenemos esto mientras que se inician otras intervenciones. Y se continúa hasta que el útero de la paciente ya sea que esté firme o que el sangrado haya disminuido considerablemente. Ya el otro mecanismo o la otra maniobra es la de la compresión de la aorta. En esta se comprime pues con el puño encima de lo que es el ombligo ligeramente hacia la izquierda, verificando pues que la comprensión sea efectiva cuando no se advierte el pulso femoral. ¿Okay? Tenemos el ácido tranexámico, que más que nada es un agente antifibrinolítico que va a inhibir lo que es la degradación del coágulo sanguíneo, impidiendo que la hemorragia sea más pronunciada. Tenemos el traje antichoque o no neumático, también conocido como TAN, que es más que nada considerado como una opción complementaria para el tratamiento de la hemorragia posparto. Este es utilizado como una estrategia para el traslado seguro a unidades de segundo y tercer nivel para estabilizar a nuestra paciente, que será intervenida mediante procedimientos quirúrgicos más avanzados, o finalmente como una medida postquirúrgica complementaria en casos de hemorragia obstétrica masiva. Ahora, este traje consta de 3 componentes, como vemos en la imagen, para cada miembro inferior. Un componente pélvico, un componente abdominal, con la presencia de una bola de hule de espuma, y también un componente que va a actuar como tensor y fijador. Ahora, quizás nos preguntemos cómo funciona este traje. Bien, este va a ejercer una contrapresión circunferencial en los miembros inferiores y en la pelvis. Esto lo que va a hacer es que va a incrementar la presión en el sistema venoso y nos va a generar una derivación de la sangre a lo que es la circulación central. Entonces, al ejercer una compresión externa del útero, hace las veces de una contracción sostenida. También va a generar, se va a generar una compresión externa de lo que es la musculatura pélvica de la paciente, y especialmente uterina, que es lo que normalmente haría el útero, pero no lo está haciendo como debe ser. Por ello hacemos uso de este tipo de trajes. Entonces, estos mecanismos, más que nada, van a incrementar la resistencia periférica de lo que es la precarga y el gasto cardíaco. Un dato curioso e importante de conocer con respecto a este traje es que este puede ser usado en forma segura durante más de 48 horas. En algunos trabajos se ha descrito su utilización hasta unas 72 horas, pero en realidad en promedio de utilización se ha descrito que es de unas 6 a 8 horas normalmente, ¿no?
Bien, tenemos entonces los balones endouterinos. Estos van a ser elementos de rápida aplicación que van a permitirnos a nosotros estabilizar a la paciente hemodinámicamente en forma precoz. Esto nos va a dar tiempo para trasladarla a un centro de mayor complejidad, también nos va a dar tiempo para operativizar una conducta quirúrgica o hemodinámica definitiva. Este puede ser el tratamiento definitivo al realizar un efectivo control de lo que es la hemorragia. Bien, o sea, el mecanismo de acción de estos es que estos van a incrementar la presión endouterina, lo que va a comprimir los vasos, disminuyendo el flujo y facilitando entonces la coagulación. Al mismo tiempo, este va a estimular la contracción miometral y en conjunto al taponaje vaginal se va a ejercer una compresión de las arterias uterinas, deteniendo entonces el sangrado. Aquí algo bastante curioso, como vemos en la imagen, en la figura 10, vemos balones alternativos con el uso del condón y una sonda Foley en caso de que estemos en aprietos y no tengamos estos tipos de balones endouterinos, pues ya sabemos que esta es una alternativa. Ok, tenemos entonces las suturas hemostáticas o de compresión uterina. El objetivo de este va a ser conseguir el contacto y la compresión de las paredes anterior y posterior uterina, favoreciendo la retracción uterina y solucionando así la hemorragia. En este caso no entraré mucho en detalle porque nos quedaríamos hasta la noche hablando de las suturas, pero sí las suturas más utilizadas, podemos mencionar la sutura de Bell-Lynch, la sutura de Hyman, la técnica del útero de sándwich, que más que nada se describe como la combinación de suturas compresivas con la colocación del balón intrauterino hemostático, ¿no? Tenemos también la sutura de Pereira y las suturas de Cho. Ya finalmente, como otro manejo rápido, es la ligadura de lo que son las arterias uterinas para la detención de lo que es la hemorragia como tal. Y bueno, estas fueron mis infografías. La verdad es que fue bastante interesante leer este artículo de actualización del consenso de obstetricia en el 2019 acerca de la hemorragia posparto, así que se los voy a hacer llegar, ya que amplía literalmente toda la ponencia que les di. Algunas cositas las saqué del Williams y de este artículo científico, ¿ok? Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.